La Fiscalía de Venezuela abrió una investigación penal en contra de los líderes de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, por presunta participación en múltiples delitos. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos en los estudios de FM Mundo con el licenciado Mauri Mogollón, consultor político venezolano, para hablar de la crisis en Venezuela, cuáles son los efectos en la región y también qué es lo que podría venirse en estos próximos días quizá en Venezuela. El poder político y público ya ha hecho su parte, como lo hemos leído, con estas denuncias en Fiscalía. Mauri, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola, muy buenas noches, Fausto. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio y muy contento de estar acá en Quito con la gente de este hermoso país y bueno, hablando un poco de lo que está pasando actualmente en Venezuela, ¿no? Y un poco de lo que creo que nos interesa a todos los países en la región, la crisis en Venezuela, pero vemos ahora cómo se va desenredando, o para ponerlo de otra forma, se va desenmascarando lo que realmente era y es el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Previsible todo lo que está pasando ahora? Sí, evidentemente es predecible porque recordemos que este gobierno ganó las elecciones en 1998 bajo el liderazgo de Hugo Chávez Frías. Ya estamos hablando de 25 años donde estos señores se han despachado, disculpa la expresión, pero se han despachado de todos los recursos de los venezolanos y se evidenció el pasado domingo 28 luego de cometer ese gran fraude y ese gran descaro de fachatez que quieren seguir en el poder, cueste lo que cueste. Ahora bien, los efectos para la región primero son unos, y ya vamos a hablar sobre eso, pero ¿qué es lo que puede ocurrir de aquí en los próximos días, semanas, meses en Venezuela? Porque antes de iniciar la entrevista te hacía una pregunta y un poco, ¿estamos frente a una oposición quizá ingenua de lo que iba a pasar el día de las elecciones? Porque para muchos era evidente, Maduro iba a ganar por las buenas o por las malas. Fausto, la oposición estaba preparada. Estamos hablando hoy en día de una oposición que ha crecido. Cuando digo que ha crecido es bajo el liderazgo de su lideresa, María Corina Machado, y la oposición, en vez de prepararse para ganar una campaña electoral, cuidado con esto, una campaña electoral la puedes ganar en 30, 45, 60 días o 90 días según lo que rige la ley en distintos países. Pero la oposición se preparó para una jornada electoral de 8 horas, donde el objetivo era cuidar los votos y cuidar las actas. Por eso es que hoy en día le estamos quitando la careta al régimen de Nicolás Maduro, a este grupo dominante, y la comunidad internacional ya sabe muy bien qué fue lo que pasó en Venezuela y por qué y cómo estos señores se robaron la elección. Y me atrevería a decir aquí en la audiencia, ¿conocen o saben ustedes algún caso muy similar que haya pasado en Latinoamérica en los últimos 20 años, donde se haya ido un proceso democrático y que el Instituto Nacional Electoral o el Consejo Nacional Electoral al día de hoy, estamos hablando de 8 o 9 días, aún no presentan las actas? Es prácticamente un gran robo a la democracia. Están secuestrando un país y un país tan hermoso como es Venezuela. ¿Y cuáles son las salidas? La salida, se podría hablar de una transición. ¿Solo la salida está en las calles? No, la salida no solo está en las calles, hay distintas variables. Uno es la salida pacífica del pueblo venezolano, un pueblo que está motivado, un pueblo que quiere cambiar al régimen, Maduro, no al gobierno de Maduro. Exacto. Este pueblo está todavía motivado, sigue estando en las calles, pero lo que está obteniendo es una represión por parte de las Fuerzas Armadas Nacionales y por parte, evidentemente, de esta cúpula militar y este grupo dominante o este régimen bajo el liderazgo de Nicolás Maduro. Cabe acotar que no es todo el chavismo. Hay una fracción del chavismo que está totalmente dividida y una fracción del chavismo que le exige a Nicolás Maduro que muestre las actas, le exige al Consejo Nacional Electoral que también muestre las actas y piden lo mejor para Venezuela. ¿No estamos frente a una reedición de estos escenarios de los venezolanos en las calles reclamando por transparencia? Ya vimos a Capriles, ya vimos a Guaidó, ahora vemos a María Corina Machado. ¿No pasará unos días, quizá unas semanas y volvemos a lo mismo? Porque estamos como reeditando lo mismo.
Perdón lo que voy a decir, Fausto, soy opositor, pero una cosa es Capriles, otra cosa es María Corina y evidentemente nos pongamos en la mesa a Guaidó porque Guaidó decepcionó al pueblo venezolano, incluyendo a un servidor, a Mauri Mogollón. Pero vimos una reacción similar de los venezolanos en las calles. ¿O esta tiene algo distinto? Esta reacción, número uno, Guaidó fue proclamado presidente. Nosotros el pasado domingo 28 de julio fuimos a un proceso electoral. Ganamos en las calles con la opinión pública y también ganamos en las urnas contando cada uno de los votos. No es similar al caso de Guaidó. Evidentemente, esto es un respaldo a la lideresa María Corina Machado, donde la gente está cansada. ¿De qué está cansada? Del régimen de Nicolás Maduro. La gente está cansada de tener que despedir a sus familiares todos los días, todas las semanas, todos los meses, a esos familiares que se atreven a irse de Venezuela para materializar sus sueños, desde el Ecuador, desde Chile, desde Argentina, desde Colombia, México o cualquier país del mundo, deciden migrar para apoyar a sus familiares que se quedaron atrapados en Venezuela. ¿Qué viene ahora para Venezuela? Hay que tener mucho cuidado porque lo que viene para Venezuela es otra ola migratoria. Recordemos, Chávez gana en el año diciembre de 1998. Hay personas que vieron que fueron muy visionarias y en el 99 comenzaron a salir de Venezuela. Primera ola migratoria, 1999, año 2000. Segunda ola migratoria, paro petrolero. Tercera ola migratoria, año 2006, cuando Chávez se endeuda con Rusia con bonos de 6.000 millones solo para sus artefactos o sus aparatitos bélicos. Entonces ya prácticamente muchos ciudadanos le estaban dando la espalda al proyecto de ese socialismo del siglo XXI. Luego viene la ola migratoria después de la derrota de Enrique Capriles contra Nicolás Maduro, que ahí también hay un debate, se robaron o no se robaron la elección, etcétera, etcétera. Pero en ese momento el Consejo Nacional Electoral transparentó, cabe acotar, transparentó las actas. Las actas fueron publicadas en menos de 24 horas una vez cerrada la jornada electoral. Acto seguido viene la gran crisis de los servicios básicos en Venezuela. En el año 2017, donde los estudiantes salen a las calles, vuelven a tomar la calle como lo hicieron en el 2007 con el movimiento estudiantil. Los estudiantes se cansaron de vivir prácticamente aislados de sus ciudades capitales, de no contar con servicios de alumbrado, servicios básicos como el agua potable, entre otros. La gran crisis que vivió Venezuela económica en el 2017. ¿Qué es lo que pasa actualmente? En el año 2024, estamos hablando del mes de agosto, ya prácticamente muchos venezolanos comenzaron a despedir a sus familiares y otra vez vamos a ver esos videos que han dado la vuelta al mundo de cómo es el paso fronterizo por el Darién. Toda esa salida de la gente, todas estas olas migratorias venezolanos que han ido por el resto del mundo, obedecen quizá también a que ven muy poco posible que Maduro salga del poder en este caso. Correcto. Son esos venezolanos que tienen el ánimo por no ven una solución en las calles. Que no ven una solución instantánea y aquellos venezolanos que no están viendo una posible transición que se pueda dar. O que no ven una oposición capaz de revertir esto. Yo creo que sí ven la oposición, pero también son realistas al darse cuenta que nos estamos enfrentando a unos maleantes, a unos, disculpa la expresión, a unos malandros que el pasado 28 de julio se robaron la elección y le robaron el derecho a elegir a los venezolanos. Y esa es una cúpula pequeña que lo único que cuenta es con el respaldo de las Fuerzas Armadas Nacionales, con el Consejo Nacional Electoral y sus rectores que son cómplices y con el Tribunal Supremo de Justicia. Uno de los primeros efectos, sin duda, para el resto de países cercanos en la región, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, por supuesto, es recibir seguramente a esta parte de esta nueva ola migratoria. Pero ¿qué otros efectos sienten ustedes, pueden sentirse dentro de la región? Bueno, nosotros nos vamos a quedar completamente aislados en la región. Hablemos de un caso puntual. Lo que está viviendo Nicaragua. Cuando preguntamos qué es Nicaragua o dónde queda Nicaragua, la gente no sabe dónde queda Nicaragua y qué representa actualmente Nicaragua en Latinoamérica. Ahí va Venezuela. Hoy por lo menos encontramos un pronunciamiento por parte de Nicolás Maduro diciendo que va a aislar a los venezolanos y que va a acabar con el WhatsApp. ¿Te puedes imaginar eso, Fausto? En el año 2021, prácticamente, aparte de reprimir al pueblo venezolano que se encuentra en las calles, actualmente en Venezuela se está viviendo en las calles alcabala de la fuerza pública revisando los teléfonos celulares de cada uno de los venezolanos. Y cada intervención de Maduro es vergonzoso escucharlo.
Aparte de ser vergonzoso, ¿verdad? Una persona que yo no me atrevería a llamarlo presidente, simplemente un dictador, porque en eso se ha convertido y en los últimos años hacia ese proyecto es a donde va Nicolás Maduro y no nos representa como venezolanos. El pasado domingo 28 fue una muestra donde 8 de 10 venezolanos lo reprobaron y lo reprobaron en las urnas. ¿Con qué? Con el derecho a elegir libre y transparentemente. Ahora bien, dentro de otro contexto, aparte de este aislamiento que seguramente sufrirá Venezuela, ya ha recibido el rechazo de la comunidad internacional. Algunos países ni siquiera reconocen los resultados. Otros países han reconocido a González como el presidente de Venezuela, pero en el plano económico tendrá un límite. Claro, en el plano económico, recordemos, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la economía es el principal problema que viven hoy en día los venezolanos y a raíz de la crisis económica que tenemos en el país, tenemos actualmente 8 millones de venezolanos en el exterior. 8 millones de venezolanos que se han despedido de sus familias, han abandonado nuestro país. ¿Por qué? Por los problemas económicos, los problemas de corrupción y la inseguridad. En ese orden. Cabe acotar que la inflación en Venezuela nunca ha bajado en los últimos 20 años de 10 puntos porcentuales. Te puedes imaginar cómo hace para vivir un maestro venezolano donde percibe al mes $15. $15, estoy seguro que uno se sienta en un restaurante aquí en Lima y es prácticamente en Quito, en Quito, y prácticamente la cuenta son $15. Entonces, ¿de qué come el pueblo venezolano? Los profesionales, el sector salud, los policías, el sector de seguridad, el gremio de docentes, transportistas, prácticamente están pasando el fenómeno que ya lo vivió Colombia, lo vivió Ecuador también, en las distintas olas migratorias, que fueron las despensas, las remesas. Entonces el pueblo venezolano hoy en día, un 55-57% de los venezolanos viven de las remesas que son enviadas por sus familiares. ¿Les servirá de algo aún? Porque creo que es importante también señalar la importancia, por ser redundante un poco, del petróleo venezolano, porque eso sin duda es un factor de sostén para Venezuela. Cuando hablas de petróleo, lo primero que me viene a la mente, los libros de historia, recordando un poco la Venezuela saudí, como la llamaban algunos especialistas en macroeconomía, esa Venezuela de la explotación petrolera de los años 70, 80, que sacó al país adelante. Pero si nosotros analizamos actualmente qué se produce en Venezuela, el petróleo, ¿qué está pasando con el petróleo en Venezuela? ¿En cuánto está el barril de petróleo? Yo recuerdo que nosotros llegamos a tener el barril del petróleo por encima de $139 y explotábamos, vendíamos al día 1.2 millones de barriles diarios. ¿Te puedes imaginar todo ese dinero, toda esa fortuna que entraba a Venezuela, todas esas regalías? ¿A dónde se fue ese dinero? ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Y qué ha pasado con distintos altos gobiernos, distintos altos funcionarios del gobierno chavista y madurista que tuvieron que abandonar Venezuela? ¿Por qué? Porque prácticamente se robaron nuestros recursos. Así ha pasado con el petróleo, así ha pasado con el oro, que prácticamente están desmantelando los recursos de los venezolanos. ¿Y a dónde va ese dinero? Ese dinero va a las grandes cuentas que ellos tienen en Suiza, en Panamá, en Andorra, etcétera, etcétera. Mientras que Taiwán, Rusia, entre otros países de África, y los venezolanos hoy en día pasando hambre. Cabe acotar que cuando digo pasando hambre, al día de hoy, según estudios recientes, de 10 venezolanos, 7 comen 2 veces al día. Solo 3 venezolanos están comiendo 3 veces al día. ¿Te puedes imaginar eso? Y con esto cierro, Amaury. ¿Tiene Venezuela una salida en el corto o mediano plazo? Fausto, nosotros, y cuando digo nosotros hablo en plural, hablo de la generación de venezolanos que hemos tenido que abandonar nuestro país, pero sin importar dónde nos encontremos, seguimos trabajando para que en Venezuela vuelva a salir el sol, para que en Venezuela las familias se vuelvan a reconciliar, se vuelvan a reencontrar, se vuelvan a abrazar. En ese tipo de gobiernos autoritarios, la solución quizá no está afuera. La solución está dentro. Y la solución la vía, yo soy de la tesis de una transición pactada. Cuando hablo de una transición pactada no es simplemente una manifestación de salir a las calles y que muchas personas sean víctimas de la represión
y armar un golpe de Estado. Yo no apoyo esa tesis, yo apoyo una transición que sea pactada, donde estos señores, eso tiene que ser un proceso de arbitraje o de negociación política largo y muy expedito. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es el futuro de las próximas generaciones y de un país que reclama vivir en democracia. Y estos señores que han acabado con el país en los últimos 25 años, muchos venezolanos, y aquí hablo como un ciudadano venezolano y no como un consultor político, nosotros les pedimos a estos señores que se encuentran hoy en día, a ese grupo minoritario, a esa cúpula del poder, que se vayan, que nos dejen tranquilos, que nos dejen vivir en paz, que nos permitan vivir en libertad y que nosotros estamos seguros que regresando a Venezuela la vamos a sacar adelante y Venezuela volverá a brillar. Una salida pactada, bastante difícil, pero no imposible. Amaury, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Fausto, y todo el mayor de los éxitos, y ojalá que el pueblo ecuatoriano no viva lo que vivimos nosotros los venezolanos actualmente. Vivimos algunos episodios poco parecidos, pero logramos salir. Esperamos también que Venezuela salga por sus fueros de esta lamentable crisis. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.